12 de agosto de 1869, Batalla de Piribebuy, Ojaí, David Galeano Olivera. El 11 de agosto del año 1869, en plena guerra contra la Triple Alianza, la ciudad de Piribebuy amaneció rodeada por 20.000 brasileños, cuyo comandante era el conde Deu, y recibió la intimación a rendirse. El coronel Pedro Pablo Caballero, jefe de Plaza Paraguayo, que contaba apenas con 1.600 hombres, mujeres y niños, le respondió: «Estamos aquí para pelear, para morir si es necesario, pero nunca para rendirnos». 11 Yacipoapí, Ari 1869, Araco M, Ñoraino Guazú allá, 20.000 brasileños cuera, o Mongorá taba Piribebuipe, Jajubishá, Jaeva Conde Deu, o Yerure Curiñanereta en Guavape, Oñepomo y Januá, Burubishá Pedro Pablo Caballero, Ñanereta en Guava, Ja Oiva o Carusuru Bisano, o Huereco y Powipe 1.600 Cuimba e Cuñaja mitad, o se Curión Bojobay, Apero Iba, Roimero Ñoraino Januá, Romano Januá Tecoteveno, Angacatú, Aracaebe, Noroñeme Emoay. El 12 de agosto empezó la gran batalla, conocida como la más sanguinaria protagonizada entonces. Luego de 5 horas de defensa, donde los soldados paraguayos demostraron su bravura y su amor a la patria, finalmente se produjo la ocupación de Piribebuy por los brasileños. Tras las 2 primeras embestidas de los brasileños, murieron casi la mitad de los soldados paraguayos. En la tercera embestida, el general brasileño João Mena Barreto se adelantó a su tropa. En ese momento, el capitán Solalinde, paraguayo, ordena al cabo Gervasio León que lo abatiera. Este lo hizo con una increíble puntería, hiriendo de muerte a Mena Barreto. Esto generó la furia del conde Deu con un ataque despiadado. Ya cuando la tropa paraguaya daba el último suspiro, hicieron su aparición unas 100 heroicas mujeres paraguayas que con armas, piedras, palos y botellas rotas combatieron contra los brasileños. Luego de esa descomunal batalla, los brasileños sitiaron la ciudad de Piribebuy, ordenando seguidamente la ejecución de los prisioneros y el incendio del hospital, donde perecieron carbonizados todos sus ocupantes, unas 600 personas, entre ellos brasileños. Por mucho tiempo después, en el sitio aún se olía carne quemada y restos de piel permanecían pegadas a la pared del hospital quemado. La acción fue ordenada por el conde Gastón de Orleans. El coronel Pedro Pablo Caballero fue atado a 4 caballos y desmembrado de manera pública frente a su familia. Upeño Naino, Tuisá Jaibayete Barire, brasileño cuera, Omoí y Powipe taba Piribebuy, Jarire Minte, Oyucaucá, paraguayo Naino Jaracuerape, Ja Ojapiji Cuaitació, O Manojahuepe, O Caijape, O Pavabeji Pipe Oiva, Jaimete 600 Tecobé, Umiva Pitepe, brasileño cuera. Geta Ararire, Upetendape Jiacuán Hueterei, Umio Caiba Cuero O, Jaupeta Sio Oguiquere, Oye Yujucoa, Umio Manova Cuepire, Rembire Mimi, Umimba Euyapaucaucuri, conde Gastón de Orleans, Burubishá, Pedro Pablo Caballero Catú, Oye Yocuacuri Irundi Caballure, Hoy Peje Aba Upejete, Jogaguá Renondepe.